Dejen de pensar que los políticos tienen que ir cada 4 años a pedirles votos, sino hágalos firmar compromisos. Venga, usted, ¿cada cuánto me va a atender? ¿No? El día jueves vamos a tener, no sé, puertas abiertas en la oficina del Congreso, porque todos sabemos que hay congresistas que no hacen nada desde el jueves al viernes, ¿no? Desde el jueves al lunes. Sí, claro. Entonces, y eso, la ciudadanía, ¿cómo tiene acceso a eso? O sea, yo creo que todo eso hay que pensárselo, pero bueno, no le demos más y si no, acá no me voy a ir jamás. Bueno, hola nuevamente a todos, todas y todes, bienvenidos a el podcast de Revolución en Rosa. Esta vez tenemos una invitada bastante particular y bastante interesante para el proceso que venimos adelantando como medio de Revolución en Rosa, que nos damos discusiones, que hemos venido participando en redes y en calles, y es Laura Beltrán, que la conocen mucho mejor como Lalis en redes, y quisiéramos que en esta ocasión particularmente sea Lalis quien se pudiera presentar. Cuéntanos. No, bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, tengo una gripa horrible, así que me escuchan como Carlitos, pues ni modo, no puedo hacer nada. No, pues yo que soy periodista, soy creadora de contenido político hace 10 años más o menos, aproximadamente. Estoy terminando una maestría en gobierno y políticas públicas. Actualmente soy candidata a la Cámara por Bogotá en el renglón número 2. Entonces, ya no sé qué más decir. No, Gracias, genial. Lalis. Bienvenida. Por otro lado, pues, en este espacio vamos a estar acompañando el día de hoy Juan Quintana, que ya le conocen de Revolución en Rosa, y pues quien les Hola. habla, Kevin Muñoz. Entonces, dale Juan, adelante. Bueno, no, pues nada, realmente agradecerte primero, Lalis, por estar aquí en este espacio. Es un espacio que en esta, digamos, serie de cápsulas que hemos estado realizando se enfoca en entender un poco más, sobre todo en las candidaturas que se alinean con nuestra visión de un proyecto político, cuál es precisamente su propuesta, pero también algunas de las preocupaciones o digamos un poco más de su lado más humano, más allá de la candidatura, precisamente para entender pues quiénes son un poco estas personas por las que queremos que la gente vote y apoye, porque pues digamos que no somos imparciales al momento político que nos atraviesa, somos muy conscientes de que en un momento electoral como este tener posturas claras y decisorias es fundamental para no simplemente digamos caer en el error que caerán muchas colectivas o muchos medios, que es simplemente como buscar hablar de los temas sin quererse verse parcializadas o parcializados, pero para nosotras desde Revolución Rosa consideramos que es fundamental tomar una postura que realmente se alinee con nuestras luchas, con nuestra defensa de derechos humanos. Y pues nada, para nosotros un poco este ejercicio es para conocer un poco desde tu postura, pero también desde tu trayectoria, cómo te alineas tú y qué lugar ocupas dentro de todo esto, que un poco no es nada menor que tú hayas recibido una de las votaciones mayores dentro de la consulta que se realizó en octubre, y creo que mucha gente pues se vio recogida o se vio como con la capacidad de ver tu propuesta política como una que ellas quisieran apoyar. Entonces en realidad nos gustaría saber un poco cómo funcionó para ti o cómo fue para ti como dar ese impulso de la creación de contenido político y estar inmerso en ese mundo más desde lo mediático o desde lo comunicativo a una contienda electoral, ya participar en el ejercicio político? ¿Cómo ha sido esa transición para ti? ¿Cómo se ha visto? Pues digamos que emocionalmente compleja. Claro. Porque pues es una dinámica absolutamente diferente, ¿no? Uh-huh. Te encuentras con las posiciones que han tenido los partidos durante años, la consolidación de un proyecto de unidad que requiere de alguna manera repensarse sobre los jóvenes, las diversidades, las mujeres, y entrar en esos espacios dando esos debates es complejo. Pues yo creo que se tiene que dar. Entonces al interior del pacto tal vez la consulta fue eso, ¿no? Como un despertar de venga, si seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo, no vamos a tener de alguna manera cómo dejarle esto a los jóvenes. Uh-huh. La consulta nos permitió participar, es el ejercicio más democrático que ha ocurrido en la última época, porque finalmente nos permitió medirnos. Entonces comparto lista con personas maravillosas
como Andrés Camilo, por ejemplo, que tiene su propio proceso. Entonces, una lista muy diversa. Estoy con Guaira. Guaira es una mujer a la que yo admiro profundamente. Es una mujer que lleva unas luchas de mujeres cuidadoras que son maravillosas, comunitarias. Entonces, yo creo que todo eso nos ayuda a entender en qué panorama tenemos que volver a vivir, casi que reconstruir de alguna manera. Y digamos, esa disputa ha sido compleja. Sin embargo, nosotros hacemos política. O sea, nosotros, el activismo digital es político. O sea, todo Correcto. Es político, pero nosotros en los contenidos eran políticos. Ahorita lo decías, yo creo que uno no tiene que ser tibio con lo que cree. Entonces, la comunicación un poco es ello también, como defender unas posturas, unos ideales, algunas características que son indispensables para una lucha social, que no se consolida solo desde hace un año o dos. O sea, venimos hablando 10 años de lo que es la justicia social, llevamos 10 años hablando de cómo los parámetros de desigualdad y cómo el capital nos tiene casi que suplicando que algunos de los grandes acumuladores de capital le den oportunidades a la gente, ¿no? Que gane el 10% de allí. Entonces yo creo que todo eso finalmente te genera a ti alguna especie de la contienda política, ¿no? O como el debate político. Y lo electoral es que nunca me había medido, ¿no? Uno escucha a los políticos y dicen, no, yo saco 10.000, 20.000, pues yo no sabía nada. Yo decía, no, pues votarán, ¿qué? No sé, 1.000. Y sorpresas te da la vida. O sea, eso fue una locura, pero bueno, acá estamos. Sí, genial. Y Lalis, algo que creo que decías que es muy importante y nos permite continuar con este espacio es justamente... Han habido muchas discusiones alrededor de lo que significa hacer contenido en redes, participar de lo mediático y dar un salto posterior a la incidencia política, participar de la institución, a legislar en sí mismo. Y creo que en ese sentido, ¿cómo crees que entra esa discusión? Hay gente que dice, bueno, eso carece de posicionamiento político, no es tan contundente, no es profundo. Tú decías muy bien ahorita como en últimas tampoco es tibio. ¿Cómo crees que asumes ese lugar? ¿Qué crees que puede nutrir además? Porque creo que igual eso significaría también una apuesta para decir la comunicación tiene que abrirse más espacios y profundizar sus discusiones políticas también, porque hace parte de uno de esos ejes transversales que nos permiten construir un sentido común del proyecto político que tenemos. ¿Cómo saldas esa discusión, ese debate tan profundo que ha habido alrededor de los influencers políticos? Yo creo que el preámbulo sería que la legitimidad se gana trabajando. Eso uno. Dos, yo creo que claro, como la dinámica de redes es tan rápida, ¿no? Tú consumes contenido demasiado rápido. Entonces, yo empecé en YouTube, por ejemplo. Entonces, mis videos en YouTube eran de 12 minutos. Constrúyete un guión de 12 minutos y mantén a la gente entretenida 12 minutos. Luego me traslado y me quedo ya en las plataformas que son mucho más rápidas de digerir. Y entonces creo que hay un problema frente a creer que uno tiene que exponer una tesis académica en un video. Eso no quiere decir que yo no tenga conocimientos o que yo simplemente me deslegitime simplemente por hacer comunicación, sino que finalmente logré comunicar algo de manera breve, sencilla, que la gente lo entiende, pero que no limita mis capacidades. Entonces tiene que ver un poco con cómo tiene la gente metido el concepto de la gente que hace redes sociales es vaga y quieren ganarse la plata fácil. y quieren ganarse la plata fácil y son, no sé, bobos, ¿no? De alguna manera se tiene esa concepción. Y yo creo que nada, nosotros estamos dispuestos de pasar de la crítica a la acción. Finalmente el discurso no se puede quedar vacío. Entonces llevamos 10 años hablando de lo mismo, criticando todo. ¿Y cuál es la propuesta sugerida? ¿No? Y es ahí donde tú transformas entonces lo que comunicas a cómo construyes de manera colectiva todos esos problemas, porque no te las sabes todas. ¿No? Y porque finalmente es un bien necesario para el país. Yo creo que eso, nosotros tenemos unas apuestas programáticas, aunque no lo crean, que son necesarias. Y las disputas que estamos haciendo ahorita es escuchar a la gente. Entonces, desde la campaña nos dieron unas localidades que amadrinamos. Yo comparto varias con Mafe, lo que me hace muy feliz porque Mafe está encargada de Usme. Yo de alguna manera entro a Kennedy y Fontibón y estamos allí intentando entender todas esas realidades que no giran en torno a, bueno, vamos a decir 2, 3 cosas que políticamente me funcionen, ¿no? Y me catapulto como la mejor política, sino de verdad hacer cambios estructurales y si no, finalmente no tenemos nada. Yo quiero centrarme un poco en lo que tú mencionas de la crítica porque creo que es algo que definitivamente no le ha faltado al pacto ni a ti, digamos, en este periodo electoral, porque pues evidentemente una de las formas que buscan desprestigiar y hacer quedar mal al pacto es a través de buscar la crítica por donde haya cabida.
y creo que hay que observar también cómo se ve esa crítica, sobre todo teniendo en cuenta quiénes son las figuras que lideran el pacto, cuáles son esas caras visibles del pacto en este momento, sobre todo para la lista en Bogotá, porque creo que no es sorpresa para nadie que actualmente las mujeres han tenido un rol muy protagonístico en este proceso político, y eso de cierta forma ha llevado a que la crítica se enfoque mucho más o sea mucho más parcializada hacia el ser mujer dentro de un proceso político. Digamos, ¿eso qué representa para ti en cuanto a los retos que se han presentado durante este proceso electoral? Yo creo un poco como la concientización que debería tener ya no solo la gente sobre los debates de género y el ejercicio mismo de la política para las mujeres, porque fíjate, yo llevo 10 años aguantando un comentario sobre mi cuerpo, por ejemplo. Claro. Y es una disputa en la que yo hablo de ideales, de estructuras, de cómo debería funcionar el país en macro, cómo combatimos aquella desigualdad, cómo denunciamos que en gobiernos anteriores se hicieron cosas pasando por encima de mucha gente, y ese es el debate político. Pero todo lo tradujeron en vamos a atacar a Lalis por su cuerpo, ¿no? Y se volvió una violencia política impresionante. Entonces al interior lo que pasa es que yo veo a mis compañeras un poco y el ejercicio para las mujeres mamás es mucho más complejo, porque entonces imagínate tú, maternas, haces política y el ritmo que llevamos es duro, o sea, yo Claro. me distribuí por la ciudad como en 7 lados, ¿sí? Lloviendo, con gripa, enferma, pero le toca a uno ahí que porque pues usted es la que está allí en ese lugar, entonces pues que yo trabaje más, ¿no? Sí, claro. Y finalmente Mafe es mamá, ¿sí? Mafe tuvo a la niña en medio del debate de la reforma a la salud, ¿no? Entonces las dinámicas de nosotras son mucho más complejas, pero hay que tener cuero para esto. O sea, yo siempre le digo a la gente, joder, pucha, sí, vamos a hacer política, porque claro, yo hacía videos y de alguna manera decía, no, la gente es muy violenta, pero cuando entras en la disputa electoral, eso es 500% más. Claro. O sea, la gente es más violenta, la gente es más ruda y te toca poco a poco como intentar sacar lo mejor que tienes. Y teniendo todos los ojos encima, lo mínimo que puedes hacer es legitimar tu trabajo. O sea, proponer cosas realmente inteligentes, ¿no? Entonces en esas estamos. Yo creo que Mafe, Mari y yo, que fuimos las 3 mujeres más votadas, hemos dado unas discusiones que son interesantes, ¿no? Entonces uno sale de medios de comunicación donde te dan el espacio de hablar y te dicen, pero pues tú no eres tan boba. O sea, como si el imaginario Sí, claro. fuese que uno es, digamos, un pedazo ¿de qué? ¿No? De dummy que repetía cosas. Es una cara linda para que llene la lista del pacto, digamos, como la lectura más superficial. Siendo frases populares, ¿no? Sí, sí, sí. Como fácil de decir. Pero sí, yo diría que eso ha sido todo un reto, pero seguimos de pie, o sea. No, genial. Súper. Yo creo que hay algo importante que me gustó bastante y ustedes ya lo dijeron les dos, y es el tema de tanto Mafe como María del Mar como tú tuvieron una acogida bastante amplia y coinciden en 2 cosas que a mí me parecen fundamentales, y es una, en el hecho de que trabajan como mujeres que tienen unas cargas dobles y hasta triples en el ejercicio político que les atraviesan pleno, pero también son personas que se han peleado en las juventudes. Son personas que han movido en calle alrededor de la juventud, que han hablado alrededor de espacios, digamos, la campaña ha movido también mucho a las juventudes, entendiendo que somos también quienes estamos liderando el proceso de cambio en el país. Y en ese sentido la pregunta, Lalis, viene siendo como, bueno, ¿cuál va a ser tu rol dentro de la Cámara en función de las juventudes? ¿Te veremos de pronto participando en una comisión accidental de juventud? ¿Te veremos de pronto debatiendo o disputándote la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil? Te veremos en las calles con las juventudes organizadas, te veremos en un espacio convocado por espacios juveniles como la Revolución en Rosa. ¿Cómo te ves en materia de juventud? Mira, yo primero soy la más joven de la lista, ¿no? Eso es muy divertido. ¿Por qué? Porque eso te permite, ya no solo por tener la edad per se, eres el dueño de liderar tal cosa, sino que finalmente apoyas unos procesos que vives a diario, ¿no? Cuando uno habla de cómo reestructuramos de alguna manera la inserción de la política o de los jóvenes a la política, eso tienen que ser discusiones amplias. Entonces, por ejemplo, nos hemos sentado con los consejeros de juventud, porque curiosamente ellos me han buscado a mí, y chévere porque tenemos mesas técnicas y entender cómo ese rol que tienen allí es entender cómo reestructuramos desde el legislativo un espacio de participación que debería incidir,
que debería tener una participación o un reconocimiento monetario, porque finalmente están allí, ¿no? Ejerciendo un control, una veeduría. Es camello. Y tercero, que de verdad tengan una posición de incidencia, porque finalmente termina siendo un saludo a la bandera, los consejeros de juventud. Entonces yo creo que eso hay que empezarlo a mover. ¿En qué vía también? Creo que los jóvenes, y eso tiene un poco de pragmatismo, un poco académico, los jóvenes se están volcando a la derecha, ¿sí? Pero digamos, eso uno podría leerlo como los jóvenes del primer voto, lo que llamamos Gen Z, su primer gobierno ha sido de izquierda, o sea, el primer gobierno de ellos ha sido Gustavo Petro. Entonces uno siempre nace como anárquico, como yo estoy en contra de todo y no sé qué, y encuentran en postulados de la derecha, que hemos combatido durante años, cómo reconocerse allí, claro, y cómo hacerse una parte. libertad de... Libertad que en realidad no existe, ¿no? Pero es una libertad que para ellos es real. Entonces yo creo que en esa lógica, como jalamos y atrapamos a todos esos pelados para que colectivamente entendamos las realidades que tenemos. Eso para responderte a esa pregunta. Lo segundo es que una de mis banderas es la economía popular. ¿Por qué? Porque soy una mujer de un barrio popular que entiende que la dinámica del barrio es mucho más compleja que decirle a la gente, venga, le doy 200.000 pesos, porque no se trata de asistencialismo. Se trata de cómo potencializamos las economías desde el barrio, y eso son economías populares. De alguna manera yo vendía dulces en Transmi para pagarme la universidad. Si yo me hubiera montado un colectivo con mis compañeros, esa venta de dulces tendría hoy en día un negocio, ¿sabes? Robusto. Porque todos vendíamos para poder patinar y para estudiar. Imagínate que hubiéramos hecho colectivizados. Entonces, claro, entendiendo esa realidad que estaba allí, yo sí creo que la ley de economía popular o ese fomento tiene que tener un factor diferencial de jóvenes de 18 a 28 años, por ejemplo. Que eso incluye a las mujeres, que eso incluye a la comunidad LGBTI, que ha tenido muchos compliques frente a cómo ese acceso real a derechos se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido estamos dispuestos a darnos unas peleas amplias en términos de economía popular, en términos de educación. Por supuesto haré parte de las comisiones accidentales que se creen sobre la juventud, la educación pública. Yo creo que es importante. No cuenten conmigo para ello, porque pues más allá de ser joven, creo que he vivido lo que varios hemos tenido que vivir siendo jóvenes populares. Totalmente. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, yo creo que algo interesantísimo que tú dices y es también cómo volcamos esa lógica. Ahorita nos decías un poco cómo se va desarrollando todo el ejercicio de campaña, ustedes las mujeres asumen la batuta, van dando el liderazgo, conocen el territorio y están un poco dialogando alrededor del programa político que nosotros creemos y hemos construido, y vienen las personas a personalizarlo. Lali es, Mafe es, María del Mar es. Y es una forma también como de separar, de segregar, y lo hemos visto también con esta reciente caída de la lista al pacto en Bogotá. Entonces, como hemos venido haciendo esa fragmentación, dividir esa unidad, y tú misma lo dices con tu respuesta, como, no, aquí volcamos a lo colectivo, aquí volcamos a lo popular, a lo comunitario, aquí volcamos a que son las juventudes, a que son las mujeres, a que son las diversidades, en lo amplio de ese espectro de manifestación que puede haber. Y yo creo que eso es fundamental, porque es volcarse de lo individual a lo colectivo, es no dejar que la derecha coopte esa narrativa. Sí, yo creo que acá ninguna tiene un afán como protagonista, ¿sabes? O sea, habrán temas, por supuesto, que algunas somos más truchas que en otras. Entonces, si me lo preguntas, María del Mar tiene muy claro cómo funciona la juventud en términos de electrónica y rave. Pero ya no es solo por la música y porque le guste, ¿no? Sino porque ella entiende esa dinámica, y de hecho su votación más alta es en esas zonas donde confluyen los pelados. Y eso no quiere decir que excluya, ¿sí?, una lucha de jóvenes populares, por ejemplo. Y podemos tener características diferentes o fortalezas diferentes, pero eso no excluye que sea una lucha colectiva, que finalmente te encuentras en un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Que tienen cambios estructurales, ¿sí? Que es la búsqueda de los derechos de la gente, derechos fundamentales. Entonces en el trabajo nos podemos encontrar, ¿no?, en la bandera del trabajo, pero cada uno desde una perspectiva diferente. Entonces yo como vinculo la economía popular de los jóvenes a ese trabajo, ¿no? Mafe, no se puede hablar de mujeres. Digamos que, claro, cada uno tiene una perspectiva diferente, lo que no impide que no sea colectivo, ¿sí? Y no veo a ninguna, y no estamos en ese plan de vamos a capitalizar todas las... No, en realidad es como, llámenos, construyamos, hagamos las mesas técnicas en que podemos aportar. O sea, esto es un proyecto de unidad, y si uno se piensa el proyecto de unidad de pacto histórico, habiendo dejado los partidos, ¿no?, de la historia que tienen para hacer un solo movimiento, pues uno entonces le toca empezar a repensarse que todo debería ser ya no solo de parches e islas aparte, sino como consolidamos ellos. Que sea transversal también, o sea, se entienda
lo que tú mencionas de la transversalidad es algo que desde Revolución en Rosa de cierta forma ha sido una de las banderas fundacionales, porque pues en efecto lo que hemos podido observar desde nuestro ejercicio es que hay una lucha histórica por el reconocimiento y los derechos de las personas sexogénero diversas, pero al mismo tiempo ha habido un distanciamiento de las sexogénero diversidades de lo que integra las luchas sociales colectivas más amplias, ¿no? Estamos hablando del derecho a la salud, al trabajo, y también resulta que en esos parches que luchan por estos diferentes o estos frentes de lucha más bien no ha habido un reconocimiento per se, digamos más allá de tal vez la mención en un discurso, de la diferenciación que hay en la lucha de en la lucha de estos derechos para las personas sexogénero diversas, porque no es lo mismo tú pedir un tema de salud siendo una mujer cis que una mujer trans en territorio, etcétera. Entonces la interseccionalidad es algo con lo que convergimos bastante, pero también vemos que definitivamente hay una distancia y una brecha que existe actualmente entre lo que es el reconocimiento y la lucha de los derechos de las personas sexogénero diversas y las luchas sociales un poco más generales. ¿Cómo crees, y quiero matizar esto porque pues hablamos ahorita de juventudes, pero este es un tema que no solamente toca a la juventud, porque tenemos mayores trans, tenemos personas de tercera edad que también son de la sexogénero diversidad, y queremos ver cómo crees tú que podemos como afianzar un poco más estas personas, sobre todo las que están activamente en este tipo de luchas, a las luchas más amplias que aún requerimos darnos, sobre todo bajo las banderas que lleva el pacto y este proyecto político. Yo creo que hay varias herramientas que son necesarias. La primera, yo creo que hay que concientizar a la gente, y eso se hace a través de escuelas, si nos guste o no. Finalmente, porque tú no puedes concebir la libertad sin derechos. La libertad sin derechos no es libertad, ¿sí? Sin una conquista de derecho a la salud. Tú mismo lo dijiste, cómo hacemos que eso sea diversificado, pero además que tenga unos enfoques diferenciales, ¿no? Y lo dijiste perfectamente. No es lo mismo que a mí me atiendan en el médico, ¿sí?, a que atiendan a una mujer trans, porque entonces ya de plano tiene un problema. Pero si nos volcamos entonces a la justicia no es diferencial. Entonces viene el componente de te agredo verbalmente, te excluyo, ¿no?, te denigro, y finalmente allí no hay nada, ¿no? Y si nos trasladamos a la educación, entonces tampoco hay educación diferencial en términos de salud mental tampoco, ¿no? En esa misma educación, ¿cómo hacemos que los niños, las niñas entiendan, ¿no?, que hay unas diversidades, pero además que lo entiendan los adultos? ¿Sí? Esto es una lucha amplia. Entonces, por eso, claro, el derecho no es solo existir, ¿no? No es solo ese derecho. Es cómo accedemos a los demás, ¿sí?, en conjunto, estructural. Entonces, yo creo que formas para de alguna manera colectivizar el asunto es finalmente, uno, creando conciencia frente a lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Porque es que lo viven todos, pero dirán, no, solo me pasa a mí. No, en realidad nos pasa a todos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo traemos eso hacia allí? Entonces, yo creo que los barrios y sobre todo Bogotá tienen que tener una disputa sobre este tema importantísimo, y ya no solo que se vea la importancia de lo que es, ¿no?, porque es obvio que pasa, pero cómo hacemos que la gente de alguna manera se empodere, ¿no?, para esa búsqueda de los derechos, que no se quede solo en vamos a hacer una consigna o vamos al día de la marcha, ¿no?, y ya, nos quedamos ahí, cuando finalmente nosotros todos ya estamos viviendo o teniendo violencias, ¿no? Y yo creo que esa sería la forma. Ahora también dándonos unas discusiones ya de plano a lo comunicacional y lo legislativo sobre en realidad qué está pasando. Uh-huh. Porque fíjate que una de mis intenciones más amplias es cómo damos el debate sobre la justicia diferencial. Es que los casos de violencia ya no solo para las mujeres, ¿no?, son complejos de entender porque ni siquiera la justicia los entiende, ¿no? Y eso que nos hemos dado unas peleas y va un poco más avanzado. Pero Beto, al tema de las comunidades LGBTI en términos de acceso a la justicia. Claro. Entonces yo creo que allí hay un debate importante porque siguen pasando los números, ¿no? Como cuando veamos lo de los líderes sociales, que aún en la actualidad lo vemos, se vuelven números. Sí, y terminamos, hay una desensitización a ello también. Y nada, o sea, dejamos la humanidad, un número es una persona, uh-huh, y dejamos de entenderlo así. Entonces yo tengo una pasionalidad un poco más amplia sobre el tema de justicia, uh-huh, que finalmente si no hay acceso real a la justicia con enfoque diferencial, no tenemos nada, ¿sí? Seguimos en la misma lógica. Ni tampoco la gente entiende que lo que hacen está mal, ¿no? Entonces yo creo que eso es una apuesta que me parece importante, pero es desde todos los espacios. Pero lo cierto es que hay que intentar recuperar esos espacios colectivos, no para capitalizarlos políticamente, sino para construir realmente qué hacer. Antes más bien descapitalizarlos un poco, porque tú mencionaste algo como una marcha, que hoy en día es algo completamente capitalizado, mercantilizado, y
bueno, una de las peleas que también nos queremos dar y nos hemos querido dar ha sido como volver a traer, lo que tú dices, volver a traer la conciencia a las poblaciones, a las comunidades, para que se entienda esa transversalidad y llevarlo a la justicia, como tú mencionas, me parece que es también una forma de que eso se concrete en, digamos, lo más formal de nuestros espacios, que se entiende en nuestra configuración social actual, que es bajo un esquema legislativo, un esquema jurídico y así. Sí, sí, sí. Sí, no, y yo creo que tú misma nos llevaste a la siguiente pregunta, me parece genial porque queríamos plantear un poco la discusión de la justicia. Porque para nada es un secreto que ha venido dándose una elevada de persecución, hostigamiento, perfilamiento y exterminio de las mujeres, tanto cisgénero como trans, y eso nos ha puesto en un lugar, pues estamos sin duda alguna bajo un escenario de inseguridad plena. ¿Y cuál sería la tarea del ALIS? Creo que ya nos has venido un poco introduciendo en esa discusión de que es un pilar fundamental en tu proyecto al interior de la Cámara. Pero entonces la pregunta sería, veremos a Lalis dándose el debate de un proyecto de cómo es el acceso a la justicia de una manera diferencial. ¿Cómo te lo piensas? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál sería la invitación entonces a Revolución en Rosa, a nuestra audiencia, de poder participar e incidir en ese espacio, pues para que construyamos una agenda ahí? Porque ya nos dijiste y nos adelantaste que es un pilar. Ujú. ¿Cómo vamos a entrar ahí? ¿Cómo camellamos? Mira, a mí me parece interesante que, digamos, uno no puede coger todas las luchas No, sí. y resolverlo, ¿no? Pero sí creo que uno paso a paso puede irlo construyendo. ¿Por qué? Porque finalmente, si bien yo no hago parte de la comunidad, ¿no? Uno tiene que escuchar qué es lo que pasa en la individualidad que se vuelve colectivo, ¿no? Entonces, digamos, las mesas técnicas a mí me encantan. Eso a la gente le suena horrible, qué pereza sentarse a hablar, pero no hay una forma más real Exacto. de consolidar algo, sino es en una discusión en el que todos plantean y seguramente en eso nos vamos a encontrar. O sea, no, a mí me pasa esto, ay, sí, a mí también, ay, no, ¿cómo así? O sea, esto nos pasa a todos. Entonces ya hay una forma de categorizar o de especificar cuál podría ser la solución. En términos de acceso a la justicia, que es primordial para mí. Mira, algo tan sencillo como que a los jueces y a las juezas de este país deberían darles por obligación unos cursos sobre diversidad. Eso es indispensable. O sea, porque finalmente ni siquiera entienden lo que están atendiendo. ¿Sí me entienden? Totalmente. Es como una cosa que, Más mira, bien les es- llevan sus prejuicios. y es a una esos cosa tan espacios. sencilla Sí, que quién se podría oponer a eso. O sea, no estamos hablando de una educación en el que, además porque está satanizada la educación frente a la diversidad, total. entonces si estamos hablando de eso, entonces viene, se acordarán el rayo, ese, Homosexualizar. que en medio del proceso de paz. Pero finalmente son jueces de la República, ¿no? Sí, claro. Y entender el panorama constitucional del país que reconoce la diversidad de los y las colombianas, ¿sí? Tendría que ser un deber moral, ético y profesional, le guste o no. Usted tiene que entender cómo funciona el país. Entonces, mira, tan sencillo como eso. O sea, es un proyecto que ¿quién no lo va a firmar? Bueno, seguramente los godos. Pero habrá que darnos esa pelea, por eso tenemos que ser mayorías. Porque si no, esas incidencias no las vamos a tener. Pero lo cierto es que hay que sentarnos a conversar. Ese puede ser un inicio. Luego, ¿qué vamos a hacer para potencializar un enfoque diferencial dentro del acceso a la justicia? Estamos más o menos con el tema de mujeres. Tienen algunas ideas frente a cómo hacemos que las personas que sufren este tipo de violencias de la comunidad tengan un acceso más fácil a unas líneas de atención. Pero eso en la realidad en Bogotá no funciona. Sí, así como el de la línea púrpura para nosotros no funciona. Línea salvada, con todo Sí. cariño. Sí. Entonces yo creo que hay que darse unos debates también de control político, porque no puede ser que uno esté soñando en grande mientras hay unas herramientas que tiene el distrito que no funcionen. Hay que llamar a esclarecer qué es lo que pasa, ¿no? Claro. Entonces yo creo que empezando por ello podemos empezar a construir cosas chéveres sin que se quede solo en vamos a cambiar el mundo. No funciona así, pero hay que empezar a trabajar el cambio del mundo. Totalmente. A mí me parece sensato y sobre eso me genera una duda y es si crees, porque mencionaste la diversidad, tal vez directamente en referencia a la sexo-género diversidad, pero, o sea, constitucionalmente Colombia se autorreconoce como un estado multicultural también. Entonces creo que ahí también tiene sentido que haya una diferenciación o haya una indagación en lo que representa también la justicia en los diferentes campos étnicos, rurales, urbanos, etcétera, porque creo que también es un componente que deja muchas veces la justicia o limitada a que los grupos étnicos como que sean solamente sujetos a una interpretación de la justicia bajo lo que les reconoce la ley, y cuando se necesita como una colaboración o un diálogo entre los sistemas de justicia tradicional y digamos los que son más hegemónicos,
siempre hay muchas brechas. Entonces creo que esa idea que tú tienes fácilmente también puede llevarse a los otros espacios de la diversidad que constituyen la realidad del país. Claro, pero además hay que dejar de entender, o sea, para mí hay que dejar de decir que somos grupos minoritarios, ¿sí? Empezando Sí, por allí. total. Porque es que el país es absoluta, cuando dicen que las comunidades indígenas son grupos minoritarios, oye, sal de Bogotá, o sea, sal de Bogotá, ¿sí? Entiende la dinámica de lo que funciona en la pluralidad y diversidad del país, ¿no? Pues yo creo que esas luchas hay que empezarlas a dar también entendiendo en qué momento estamos, ¿no? Entonces ya nos logramos una reforma agraria que va avanzando, que reconoció al campesino como sujeto especial de derecho, ¿no? Y hemos estado escalando en formas, pero si te pones a tasar eso, el tema de las comunidades LGBTI no han tenido la misma acogida que algunas otras luchas. Entonces ahí ya estamos desequilibrados. ¿Cómo empezamos a mover eso de tal forma en que empecemos a crear espacios que no se queden solo de nuevo, vamos a salvarlos a todos, pero sí vamos a ir escalando para que esto se empiece a reducir la desigualdad en todos los espacios estructurales? Entonces yo creo que son conversaciones necesarias, pero que seguramente la vamos a lograr. Si somos mayorías en el Congreso, por favor, creo que puede funcionar. Vota 2 veces pacto. Exacto. Sí, vota 2 veces. No, me parece genial y creo que igualmente eso es consecuente con lo que hemos dicho hasta ahora y lo que hemos dialogado en función de cómo profundizamos en una democracia real. El hecho de haber hecho una consulta que nos permite priorizar la voluntad popular en octubre, el hecho de habernos pensado otro tipo de transformaciones como es la reforma agraria, como es en este momento la formalización de las madres comunitarias, que también apela a dignificar otro sector bastante digamos que oprimido socialmente, precarizado. Creo que de una u otra manera esto implica que sí estamos en la capacidad de darnos una discusión de cómo profundizamos otro tipo de accesos a la justicia y de dignidad de los sectores, porque en últimas también hablamos lo que decía Juan del modelo de justicia ordinario, pero ya digamos en la Constitución evidenciamos la jurisdicción especial para la paz, la jurisdicción especial indígena. Hemos sido capaces de comprender, claro, en la lucha organizada y dándonos la discusión y la disputa, pero hemos sido capaces de comprender otros modelos de justicia que responden a otras realidades materiales y sociales, y sin duda alguna el reto, como bien lo dices, es ahora vamos a apuntarle a este modelo de justicia que al menos se entienda qué significa ser diverso. Es una constante casi que absurda y satírica que la gente ni siquiera esté en la capacidad de distinguir sexo y género. Y entrada de ahí para allá la discusión ya jurídicamente cayó y la justicia termina siendo violenta y se vive en lo cotidiano. Entonces qué chévere ir como conectando todo esto con que en últimas el pacto histórico de verdad, genuinamente y de forma integral se está pensando cómo profundizar la democracia. Me parece fantástico. Es una de nuestras apuestas más grandes. O sea, finalmente creo que la consulta dejó eso, ¿no? Diferentes luchas que se encuentran finalmente en un proyecto unitario que nos permite dar discusiones de fondo. Por eso, no sé, la gente que esperaba que en 4 años se cambiara el país, pues, amiguitos. Es que también. No va a pasar. No pasa. Pero mira que estamos avanzando, lo dijiste tú, en los pasos que venimos dando. Entonces yo creo que hay que seguir por ese camino. Finalmente, si no logramos seguir con un gobierno progresista que nos lleve de alguna manera a estos espacios, como el de Iván Cepeda, ¿no? Que es nuestro candidato presidencial, pues finalmente vamos a tener un retroceso en varias de las luchas conquistadas. Entonces, aunque a la gente no le parezca importante el Congreso le define todo esto que estamos hablando. Claro. Ya no es solo el presidente, el Congreso es parte del problema y parte de la solución. Entonces, o asumimos esto como un problema o como una solución. O somos aliados o somos enemigos. Pero hay que entender que el Congreso tiene que ser mayoritario. Si no somos una bancada fuerte, porque fíjate que la de Cámara quedó una bancada fuerte en este gobierno. Y en Cámara pasa la reforma laboral. Y empiezan a pasar las reformas allí, pero en Senado, se hunden. Entonces yo creo que es complejo, pero es esa pedagogía la que hay que hacerla, finalmente. De acuerdo. Además que creo que me atrevería a decir que muchas veces la gente tiene una lectura de el gobierno como este monolito donde no importa si es Petro, si es Duque, si es el uno, si es el otro, pues la realidad material de muchas personas muchas veces no se ve tan afectada, y mucho de eso tiene que ver con que, pues yo digo mucho que muchas veces el Congreso termina siendo como el club privado más grande que tiene este país, y es precisamente porque digamos los poderes tradicionales que siempre han reñido y han regido en este país, pues no han soltado ese espacio de poder así como que, bueno, llegó el pacto, entonces aquí tomen las riendas de todo. Absolutamente no. Y lo que tú dices es muy cierto, no es que haya salido chimbo el cambio, estimada congresista, sino Sí. que
en efecto, hay mucho trabajo aún por profundizar, hay muchos, digamos, vicios del mismo sistema estatal burocrático que aún toca buscar cómo solucionar. Y creo que la idea es no desviar ese camino, porque precisamente si no le seguimos dando fuerza, si no hay una pedagogía, si no hay una construcción sobre el mismo, pues entonces estamos haciendo un borrón y cuenta nueva. Y digamos que algo que no se entiende muy bien es muchas personas que están alejadas de la política, pero aún así llevan sus procesos. Creo que no me dejarán mentir cuando digo que igual llevar esos procesos se ve mucho más facilitado cuando nos están haciendo bajo un gobierno que quiere restringir la participación política, que quiere restringir los derechos, que quiere silenciar las voces que, digamos, tienen un disenso con su política, y creo que eso no se puede perder de vista. Así la gente no esté completamente de acuerdo con el proyecto, que dice, no, pero es que no, pero es que lo otro, pero yo digo que hay que pensar más macro, digamos, lo menciono porque también es una discusión que se da incluso en mi casa. Yo digo como que a usted le puede parecer que los políticos son todos iguales, pero métase a la materialidad de las cosas, métase a las banderas que defienden cada una de estos bandos y mire si realmente es que le parece que son las mismas cosas, porque nosotros que estamos metidos en ese mundo político, pues entendemos muy bien que la polarización, incluso en este momento, va muy lejos. Eso no tiene nada que ver con mi pregunta. Pero era un comentario que quería hacer. Pero me quiero regar un poco, porque mi pregunta un poco, digamos, es la última que yo tengo en este espacio, es, bueno, estamos ya en la contienda y digamos que desde entonces hasta ahora la gente te ha conocido y digamos un poco lo que te ha permitido, o me atrevería yo a decir que lo que te ha permitido llegar a este espacio es el reconocimiento que has tenido a raíz del trabajo mediático en redes y un poco la comunicación política. Ahora, digamos, tú te ves en un espacio donde el enfoque es más legislativo, es de trabajo directamente en el campo del debate político, y a mí me gustaría saber cómo piensas que se pueden ir como balanceando estas dos, o qué piensas que es el deber ser de cómo organizar esto para que, o no sé si de pronto ya tienes pensado como algún cambio respecto al manejo de esto en un futuro. Pues digamos, hemos intentado hacer varias cosas. Lo primero es que, claro, como uno viene del mundo digital, yo creo que la gente puede de alguna manera entender ese congreso y dejarle tanto el asco, ¿no? Que era lo que mencionamos ahorita, porque la gente cree que todos los políticos son corruptos, todos roban, todos quieren, ¿no? Hoy estábamos volanteando en el Portal Sur y pasó un señor y gritaba como, todos roban lo mismo, todos son unos corruptos. Entonces ese es el imaginario, porque los políticos y las familias oligarcas y cómo funciona el sistema burocrático han hecho que la gente se aleje de ese debate. Entonces lo vuelven tan el señor de la corbata, los bolsos caros, las camionetas, y la gente siempre se siente acá como, no, tienen demasiado poder, yo ya ni me meto, ni cuestiono, ni me importa, ¿no? Entonces nos mantienen constantemente alejados de ese escenario. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pacto al menos? Que al llegar a ese lugar, ¿no? Les estamos casi que, voy a decir algo muy grotesco, pero es como casi el perro que mea el espacio, ¿no? Como que llegamos a, hola, buenas tardes. Orinamos el poste primero. Y eso finalmente, comunicacionalmente, la gente empieza a entender cómo es que funciona ese congreso. Entonces, sí tengo la idea de mostrarle a la gente qué es lo que confluye allá adentro. Por varias razones. Lo primero, porque yo hago una consulta, ya está el sistema de cuentas claras en el CNE, y eso no te pasa muchas más veces en la vida. No deberle nada a nadie. Y eso, en política, mira, valóralo, porque no pasa. La política se hace en el ejercicio del dinero, de los favores políticos, del padrino, de los votos, y yo nada de eso lo tengo. Entonces yo tengo total libertad para hablar de ese tipo de escenarios, ¿no? Para decir, oiga, venga, esto funciona así, acá hacen esto, no sé qué, y finalmente yo conecto con una población a la que le gusta el ejercicio político, pero no milita en ese ejercicio político. O sea, acá hay algunas características particulares de la gente porque viven el día a día, porque se levantan a las 3 de la mañana, se van para su trabajo y el único momento que tienen es estar en redes en el Transmilenio 3 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esos espacios donde se diga, venga, el Congreso funciona de la siguiente manera, el Congreso le apuesta a esto, nuestras luchas son estas, de una manera en que sea híbrido de alguna manera, ¿no? Y porque además yo sí creo que hay debates de fondo y debates de forma. Entonces, ¿cómo nos damos esos debates de fondo en el Congreso, pero de forma al exterior, ¿no? Que tampoco sea galletudo, que normalmente los congresistas cogen lo que debaten y lo suben, ¿no? Y se queda en... La gente no, o sea, no se engancha con eso. Entonces, y eso me lleva a decirte
que el panorama de Colombia ha cambiado porque uno de los mayores legados del presidente, a mi criterio, es haber hecho existir las personas que parecía que no existían. Ujú. Entonces empezamos a hablar de un mínimo vital. Ay, hay gente que gana un salario mínimo. ¿What? Sí, sí existe. Existen, sobreviven, no viven, ¿no? Hizo que el campesinado y sus tierras buscadas por año existieran. Entonces, si a mí me lo pregunta, el legado más grande del presidente es haber hecho existir una población que parecía que en Colombia no existía, ¿no? Entonces, en ese camino y en ese trasegar, la gente ya se empezó a interesar más por este asunto. O sea, yo ya no siento a la gente tan apática, ¿no? Claro. Ya la gente da debates. Entonces, la gente dijo, pero ¿cómo así que el gobierno Petro con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo del Miedo? Tú le preguntas a alguien, la gente sabe esos datos. O sea, ya como que entraron fue el gobierno que yo voté, me estoy interesando por esto, necesito que cambie, ¿no? Y no se dejan de hacer las críticas. O sea, la gente está más metida en ello porque entendieron que todos podemos hacer parte de ese escenario sin tener que usar palabras rimbomantes, ¿no? Que era al principio Petro en las plazas públicas que hablaba de la macroeconomía y luego entendió que la gente hay que hablarle pues como al menú, pues uno no está formado en ese espacio. Claro. Y creo que es una gran oportunidad de hacerlo, lo he pensado pues porque además mi trabajo siempre ha sido estratega de comunicaciones, entonces soy muy buena, modestia aparte, haciendo eso. Y creo que podemos llegar a legitimar un trabajo, pero también hacer un poco de pedagogía sobre lo que pasa en la política para el país. Genial. Total, no, muy, muy bueno escucharte y muy enriquecedor, Lalis, porque creo que aquí se sientan también varias iniciativas, varias banderas, se puede evidenciar también cómo se gestan muchos de los procesos que hay en el proyecto político del Pacto Histórico. Entonces creo que la invitación de este espacio es primero a votar por el Pacto Histórico, 2 veces ahorita en el ejercicio electoral, pero a la vez ir por Iván Cepeda a la presidencia en primera vuelta, porque esa es la forma en la que nos va a permitir dar la continuidad de estas transformaciones, seguir profundizando en cómo vamos a dar procesos a sectores que aún no han tenido esa voz, que aún no se han organizado, que necesitan poder darse discusiones y que están empezando a entender cómo funciona la dinámica institucional. Entonces, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por compartirnos tus ideas alrededor de esto, que sabemos que no solo son tuyas, sino además son la confluencia de diálogos alrededor de todos los candidatos y las candidatas. Y por último, esperamos encontrarnos tanto en las calles como en el Congreso, discutiendo lo que sea necesario para que la sexogenerodiversidad, al igual que toda la clase trabajadora, sea quien tenga el poder en este país. No cuenten con eso, ustedes me llaman, me invitan, los invito, o sea, no me pasa nada. Vamos a intentar ser mayorías, 8 de marzo, recuerden, votar 2 veces pacto. Y en primera vuelta vamos con Iván Cepeda para mantener este proyecto que ha sido maravilloso. Y no, de verdad, cuente conmigo para esto. Y con todos, igualmente, en realidad. Porque todos andamos como en modo, oigan, hay que asumir compromisos. Ayer firmamos el pacto por Bogotá y es un poco decirle a la gente, dejen de pensar que los políticos tienen que ir cada 4 años a pedirles votos, sino hágalos firmar compromisos. Venga usted, ¿cada cuánto me va a atender? ¿No? El día jueves vamos a tener, no sé, puertas abiertas en la oficina del Congreso, porque todos sabemos que hay congresistas que no hacen nada desde el jueves al viernes, ¿no? Desde el jueves al lunes. Sí, claro. Entonces, y eso, la ciudadanía, ¿cómo tiene acceso a eso? O sea, yo creo que todo eso hay que pensárselo, pero bueno, no le demos más y si no, acá no me voy a ir jamás. No, pues nada, agradecer nuevamente que nos hayas podido acompañar. Muchos éxitos nuevamente en la contienda este próximo 8 de marzo. Y pues nada, agradecerles a ustedes, nuestros videntes, porque no son televidentes, próximamente, por acompañarnos. Espero que nos puedan acompañar en el próximo capítulo. Recuerden seguirnos en Revolución en Rosa. Recuerden seguir a Lalis. ¿Dónde te pueden seguir? En Instagram, Facebook, Twitter, ¿no? Soy @smilalis. Ahí lo tienen. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.